En los anales de la historia militar, pocos enfrentamientos resuenan con el mismo dramatismo y brillantez estratégica que la batalla de Gaugamela. No fue simplemente un choque de ejércitos, sino de civilizaciones, un momento decisivo que cambiaría para siempre el rumbo del mundo antiguo. De un lado estaba el vasto poder del imperio persa, que se extendía desde el mar Egeo hasta el Indo, liderado por su atribulado rey, Darío III. Del otro, la fuerza implacable e innovadora de Macedonia, guiada por un joven y ambicioso general cuyo nombre se volvería sinónimo de conquista, Alejandro Magno. 1 de octubre del 331 a.C. Las llanuras de Gaugamela, un terreno en apariencia insignificante en lo que hoy es Irak, se convirtieron en el escenario de la prueba definitiva. Allí, dos titanes de su época apostaron todo. Lo que estaba en juego no era menos que el destino de imperios, el legado de dinastías y la forma misma del mundo por venir. Esto fue más que una batalla, fue un crisol que forjó la leyenda de Alejandro y marcó el dramático final de 1000 años de dominio persa. Para comprender Gaugamela, primero debemos recorrer el extraordinario trayecto que llevó a Alejandro al corazón del imperio persa. Nacido en el 356 a.C., heredó de su padre, Filipo II, no solo el trono de Macedonia, sino también un formidable ejército y una ambición ardiente. Formado por el propio Aristóteles, Alejandro era un hombre de intelecto y destreza militar. Su ascenso fue rápido, consolidó las ciudades-estado griegas antes de volver su mirada hacia el este. Frente a él estaba Darío III, el rey de reyes del imperio aqueménida, un reino de inmensa riqueza y poder que se extendía desde Egipto hasta la India. Durante siglos, Persia había sido la fuerza dominante en el cercano oriente, pero para el reinado de Darío, las luchas internas y la inmensidad misma del imperio habían empezado a desgastar sus bordes. Aunque personalmente valiente, a Darío le faltaba el liderazgo decisivo y la genialidad estratégica que poseía Alejandro. La invasión de Asia por Alejandro comenzó en el 334 a.C. Sus victorias en el río Gránico y en Isos en el 333 a.C. sacudieron los cimientos de Persia. En Isos, no solo derrotó al ejército de Darío, sino que también capturó a su familia, una humillación que estremeció al imperio en lo más profundo. A partir de ahí, Alejandro desmanteló el control persa de la costa mediterránea. El brutal asedio de Tiro y la rápida conquista de Gaza aseguraron sus líneas de suministro y eliminaron las bases de la armada persa. Con Egipto también bajo su dominio, el rey macedonio había aislado el corazón del imperio persa. Mientras tanto, Darío reunió un ejército masivo en Babilonia. Decidido a no repetir errores pasados, eligió las amplias llanuras de Gaugamela, donde su caballería y los temibles carros falcados podían maniobrar libremente. Ingenieros persas nivelaron el terreno para maximizar su efectividad. Confiado, Darío aguardaba la llegada de Alejandro. En la primavera del 331 AC, Alejandro cruzó el Éufrates y el Tigris. El escenario estaba listo. Dos fuerzas colosales, dirigidas por dos hombres totalmente distintos, estaban en rumbo de colisión. En aquella mañana fatídica, dos filosofías militares distintas estaban listas para enfrentarse. El ejército macedonio de Alejandro, aunque superado en número, era un instrumento de guerra finamente forjado. Su núcleo lo constituía la formidable falange, erizada de sarisas, lanzas de hasta 5 metros y medio de longitud. Junto a ellos se encontraban los compañeros de caballería, la élite de jinetes de Alejandro, apoyados por infantería ligera y hostigadores. Su fuerza residía en la disciplina, el entrenamiento y la devoción hacia Alejandro. Enfrentándolos estaba la inmensa hueste de Darío, una fuerza multinacional reclutada en todo su imperio. Entre ellos se encontraban los célebres inmortales, la caballería de Bactria, Escitia e India, elefantes de guerra y 200 carros falcados, máquinas aterradoras diseñadas para desgarrar las filas enemigas. El número abrumador era la gran ventaja de Persia, pero esa misma diversidad traía debilidades, desunión, entrenamiento desigual y menos cohesión que la de los veteranos de Alejandro. El campo de batalla fue elegido para favorecer a Darío. Una vasta llanura nivelada se extendía por Gaugamela, despejada por ingenieros para que nada obstaculizara a sus carros. Darío imaginaba a su ejército envolviendo y aplastando a la fuerza menor de Alejandro bajo el peso de su número. Pero Alejandro tenía sus propios planes. Al amanecer del 1 de octubre, el ejército persa se desplegó en un enorme semicírculo,
con carros falcados y elefantes al frente, y alas de caballería listas para envolver al enemigo. Confiado, Darío aguardaba. Alejandro, sin embargo, ya había previsto esto. Su falange formaba el centro, con reservas protegiendo los flancos. De manera crucial, dispuso sus fuerzas en un orden oblicuo, diseñado para contrarrestar el envolvimiento y atraer a los persas a sobreextenderse. La batalla comenzó con una maniobra calculada. Al frente de su caballería de compañeros, Alejandro se desplazó deliberadamente hacia la derecha, alejándose del terreno preparado. Darío, temiendo un intento de flanqueo, ordenó a su caballería seguir el movimiento. Poco a poco, el ala izquierda persa se fue estirando cada vez más, debilitándose. En el centro empezó a abrirse una brecha. La trampa de Alejandro estaba tomando forma. Temiendo una retirada, Darío lanzó sus carros falcados. 200 de ellos avanzaron con estruendo, sus cuchillas reluciendo, dirigidos a destrozar la línea macedonia. Pero los hombres de Alejandro estaban preparados. A la señal, la falange abrió corredores, permitiendo que los carros pasaran sin causar daño. Luego, la infantería ligera los rodeó, matando a los conductores, cortando los tendones de los caballos y dejando los carros inútiles. El arma del terror había fracasado. En ese momento, Alejandro contraatacó. Al detectar la brecha en el centro persa, formó a su caballería de compañeros en una cuña y cargó directamente contra Darío. Con un impulso feroz, atravesaron las líneas persas, avanzando sin detenerse hacia el Rey de Reyes. La jugada de Darío y la lucha de Parmenion. Cuando la carga de Alejandro se lanzó contra él, Darío perdió el valor. Abandonando a su ejército, huyó en su carro real. La noticia de la fuga del rey se propagó como fuego, derrumbando la moral persa en el centro. Mientras tanto, en el ala izquierda macedonia, Parmenion luchaba desesperadamente contra Maceo y el ala derecha persa. Superados en número de manera abrumadora, sus hombres estaban al borde del colapso. Envió súplicas urgentes pidiendo la ayuda de Alejandro. Alejandro se enfrentó a una elección: continuar persiguiendo a Darío y posiblemente acabar la guerra de un solo golpe, o regresar para salvar a su ejército. Eligió lo segundo, girando con su caballería lejos de Darío para acudir en ayuda de Parmenion. La desbandada. Atacando por la retaguardia a las fuerzas de Maceo, el regreso de Alejandro selló el destino persa. Los persas, ya desmoralizados, se quebraron por completo y huyeron del campo de batalla. Miles fueron abatidos, abandonaron sus armas y sus formaciones quedaron hechas añicos. Aunque sus hombres persiguieron al enemigo, Alejandro finalmente ordenó detenerse, evitando una sobreextensión. Al caer la noche, el ejército persa había sido destruido. El imperio había recibido una herida mortal. Consecuencias y legado. La victoria en Gaugamela fue total. Alejandro entró en Babilonia, Susa y Persépolis, recibido en muchos lugares como un libertador. Los tesoros de Persia enriquecieron su imperio, financiando nuevas conquistas. Darío III, traicionado por sus propios hombres, fue asesinado en Bactria. Cuando Alejandro encontró su cuerpo, lo cubrió con su manto, honrando a su adversario caído y condenando la traición de Beso. La dinastía aqueménida había llegado a su fin. Alejandro, ahora dueño de Persia, concibió una fusión entre Oriente y Occidente. Sus conquistas dieron inicio a la era helenística, una mezcla de culturas, filosofías y tradiciones que transformó el mundo antiguo. La batalla de Gaugamela sigue siendo uno de los mayores logros militares de la historia, un testimonio del genio de Alejandro, de la disciplina de su ejército y de la audacia de un joven rey que se atrevió a desafiar a un imperio. Fue allí donde se decidió el destino del mundo antiguo y donde comenzó una nueva era.